porque Rodrigo Rojas Vade presentó su intención de renunciar apenas estén los mecanismos para hacerlo. Vale. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Exacto, es la determinación de renunciar, pero todavía no están los mecanismos establecidos para que esta renuncia a la Convención Constitucional se materialice. Hace pocos instantes Rodrigo Rojas Vade subió un comunicado y un video a su cuenta de Instagram, y ahí señala al convencional constituyente que él buscará que estén los mecanismos adecuados y listos para renunciar a la Convención Constitucional. Además señala que no recibirá su dieta, o él manifiesta su voluntad de no recibir su dieta por los días que no ha trabajado sin justificación. Hay que también recordar que Rojas Vade presentó el día 9 de septiembre una licencia médica por 15 días. Esto vencía el día 23, pero hubo días que no estuvo presente luego de que la opinión pública conociera que él había mentido sobre su diagnóstico de leucemia, algo que, como hemos comentado, él llevó a las protestas del 18 de octubre de 2019, y también fue parte de su historia y su campaña como convencional constituyente, que lo trajo justamente aquí a la Convención Constitucional. En este comunicado, Rojas Vade también dice que espera que la Convención tenga 155 convencionales constituyentes. Esto también es una voluntad, porque no hay mecanismos de renuncia y tampoco de reemplazo a la Convención. Eso es algo que se va a ver a partir de esta semana, cuando se voten las más de 1000 indicaciones que tiene el reglamento de la Convención Constitucional, pero es algo que tiene que definir la misma Convención. María Luisa González. Sí, a ver, Valentina, vamos a revisar justamente el video que ha publicado Rodrigo Rojas Vade, donde comunica esto. Bueno, era algo que se esperaba, pero ocurre hoy, porque francamente un retorno eventual a la convención era muy insostenible. Vamos a escuchar y ver lo que ha publicado Rodrigo Rojas Vade. Hola a todos, todas y todes. Hago este video para comunicar mi renuncia a la Convención Constitucional, ya que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna votación independiente de mi estado de salud. Su rol es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento o resultado. Desde ya, manifiesto mi anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política que entregarán al país para su ratificación y dejar atrás la nefasta Constitución de 1980. Al igual que los millones que salieron a las calles desde el 18 de octubre y han defendido el proceso para llegar a ella, mi compromiso siempre ha sido real. Aunque ya lo he dicho, quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas. He cometido errores muy graves, pero ningún delito. Mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos. No soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busco privilegios ayer y no los busco hoy. No invoco fuero ni lo voy a hacer, y estaré protestando en las calles cada vez que lo crea necesario. De igual forma, no aceptaré dinero por los días en que no trabajaré sin justificación. Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo. No trabajaré en la convención y presentaré mi renuncia, porque la nueva Constitución debe reflejar un país digno, donde quienes cometen errores los reconocen y asumen sus consecuencias. Y ahí Rojas Vade vemos que presenta su intención, vale, como conversábamos, de renunciar apenas estén los mecanismos, porque recordemos que hoy día no están los mecanismos, pero no va a seguir yendo, no se va a comunicar de manera remota. Él deja en claro que no participa más en la Convención Constitucional. Exacto, y es algo a lo que se había referido la semana pasada la presidenta de la Convención, Elisa Loncón. Ella dijo que consideraba que no era saludable ni para la Convención ni para Rojas Vade volver aquí a trabajar al ex Congreso en la redacción de una nueva Constitución. Así lo había manifestado ella, pero el gran problema que tenían los convencionales constituyentes es cómo materializaban esta renuncia. De hecho, por eso era muy difícil que ellos se pronunciaran al respecto, porque no se sabe aún
cómo esto se puede materializar. Rodrigo Rojas Vade, cuando ya se supo la noticia de que él había mentido sobre su diagnóstico, había presentado la renuncia a la mesa adjunta de la Convención Constitucional. Eso fue aceptado rápidamente y ahora, ya un par de semanas después, decide entonces por lo menos manifestar que quiere dar un paso al costado. ¿Cómo se va a realizar esto? Es una pregunta que debe responder la misma Convención Constitucional cuando vote las indicaciones a partir del día miércoles. Son varias las indicaciones, algunos contemplan mecanismos de renuncia y también mecanismos de reemplazo a la Convención Constitucional. Hay que ver qué dice el mismo Pleno de la Convención sobre Valentina. este tema. Ahora bien, por otra parte está la investigación de la Fiscalía respecto a si Rojas Vade cometió un delito o no al mentir. Sí, Gonzalo. Sí, precisamente esta semana es clave porque se va a discutir el reglamento de la convención, algo que ha tomado bastante tiempo y una vez que se cumpla eso, que son las reglas del juego de la propia convención, van a empezar las discusiones de los temas de fondo y en definitiva ir discutiendo los temas que van a ir nutriendo esta nueva Carta Fundamental. Dicho eso, en estas indicaciones, que son más de 1000, ¿se ha sabido, por ejemplo, cuál sería la vía de solución, por ejemplo, para el mecanismo de renuncia o reemplazo de un constitucional? Hay algunas indicaciones que hablan de la posibilidad de renuncia por alguna enfermedad, pero dicen que lo debe aprobar, por ejemplo, el Pleno de la Convención Constitucional. Otras indicaciones señalan que esto debe ser ratificado por el Tribunal Calificador de Elecciones, que es la forma en que pueden materializar su renuncia tanto diputados como senadores. Eso, como lo decimos, tiene que ser revisado durante esta semana, miércoles, jueves y viernes, por parte del Pleno de la Convención. De hecho, son tantas las indicaciones que puede que el cronograma de votaciones sufra quizás algún leve cambio. Eso es algo que tenían que comunicar ya a partir de esta tarde la mesa de la Convención Constitucional. Es una pregunta que teníamos para ellos. ¿Se pueden votar más de 1000 indicaciones en 3 días o no? Y bueno, ahí podría estar una clave para que se materialice la renuncia de Rodrigo Rojas Vade. Tenemos que preguntarle también a los convencionales constituyentes por esto, o cómo se puede materializar que la dieta no llegue al convencional constituyente, que todo esto sea bajo un cuadro de legalidad, ¿no? Porque los convencionales constituyentes reciben su dieta, eso está normado. Él en la práctica sigue siendo convencional constituyente, pero ya manifiesta que se alejará de la Convención Constitucional, a pesar de que, por ejemplo, el día 23, en unos pocos días más, terminaba su renuncia de 15 días y él ya, por ejemplo, podía volver a partir de esa fecha. Pero con este video deja claro que no se sumará a las discusiones de la Convención Constitucional, que además vive estos días que son muy claves para tener el reglamento y luego comenzar con los temas de fondo de la redacción de una nueva Constitución. Claro, ahí aprovechemos que estamos con Claudio Valdivia. ¿Sabes por qué, Vale? Como abogado, porque efectivamente aquí hay dos patitas que a mí me queda la duda. Él efectivamente dice: los días que yo no estoy, que me los descuenten, no voy a recibir esa plata. Yo entiendo que al menos que los convencionales que hasta el momento se rigen, como la Cámara de Diputados, por ejemplo, no pueden negarse a recibir la plata. ¿Se las depositan igual o no, Claudio? Así es. Los convencionales constituyentes se les aplican las mismas normas de los parlamentarios, y eso significa que hoy día no existe considerada la renuncia dentro de la normativa aplicable. Eso es claro. Y para despejar cualquier tipo de duda, lo que ha manifestado hoy día el convencional constituyente es su manifestación de voluntad de renunciar. Él no ha renunciado porque no existe hoy día el mecanismo formal. Y como hoy día no existe ese mecanismo formal, él va a seguir siendo convencional constituyente y por lo tanto percibiendo todos los beneficios que tiene eso, que hemos visto de algunos parlamentarios que donan esa dieta a otras instituciones, que podría ser un mecanismo que él podría adoptar en este caso. Pero ojo, también es importante lo que ha dicho el convencional en un punto. ¿Cuál es? Que él ha dicho que no va a participar en ninguna votación ni en ninguna sesión. Y eso, a propósito, ¿por qué puede ser relevante? A propósito de la legitimidad de la convención hoy día. Se están discutiendo cuestiones muy importantes respecto al reglamento y respecto en el futuro, en las próximas semanas, sobre cuestiones de fondo. Y la participación de Rojas Vade podría afectar la legitimidad en esas votaciones, sin duda alguna. Claro, es un hecho práctico. Y lo otro que dice en esta declaración Rojas Vade es que él ha cometido errores, de los que se hace cargo y nuevamente pide disculpas. Pero dice, cometí errores y no delitos. Pero eso también está por verse porque hay una investigación que está ligada a eventuales delitos por la recaudación de fondos que eventualmente haya impactado, ¿verdad?, en otras personas, ¿no? Eso se tiene que investigar.
lo que dice muy bien Valentina, falta por determinar qué va a pasar en la investigación de la Fiscalía. Aquí hoy día no existe ningún pronunciamiento de la Fiscalía que diga que va a desestimar esa investigación. Perfectamente podría ser el formalizado a propósito del perjurio por el cual se le está investigando, y la mesa hizo la denuncia al Ministerio Público. No olvidemos eso. Fue la mesa la que hizo la denuncia al Ministerio Público y por lo tanto es la mesa que tiene la obligación de pedirle al Ministerio Público que investigue el perjurio. Y él en su declaración se hace cargo de lo que tú dices, Gonzalo, a propósito de las colectas. Él sí dice en esa declaración, y me parece mirando un poco la investigación del Ministerio Público, que él utilizó esos dineros para efectos médicos. Me parece que ese reglón de la declaración pública también, o sea, tampoco es al azar, porque yo creo que también está cubriendo ese aspecto que pudiera ser investigado dentro del Ministerio Público. Claro, pero es un tema que va a seguir en la investigación, ya vamos a ver qué es lo que suceda con eso. Me queda otra duda, cuando estamos hablando que hasta el momento se rigen con el mismo mecanismo del Parlamento, ¿por qué no podría renunciar hoy día a Rojas Vade por motivos de salud, por ejemplo, Vale? Nos lo cuenta a la vuelta a la pausa.